Bueno, buen día. Vamos a continuar con el avance. Ya nos toca ver lo que es el teorema de Chebyshev. Ya el anterior ya hemos visto una parte, pero tal vez no ha quedado muy claro. Entonces ahora vamos a seguir con, con unos dos ejemplos y después ustedes se van a encargar de hacer otro ejercicio ya en su cuaderno y lo van a subir a la plataforma. Ya, entonces vamos a tratar de explicar lo mejor que se pueda a qué se refiere con el teorema de Chebyshev. ¿Ya? Entonces, el teorema de Chebyshev prácticamente lo que nos dice es que la proporción de cualquiera de las distribuciones que tenemos dentro de nuestros datos, o sea, los datos que están dispersos dentro de nuestros datos estadísticos, tienen por lo menos k desviaciones estándar de la media, ¿ya? O sea, es 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k puede ser cualquier número positivo que sea mayor a 1. Entonces, este teorema es válido para todos esos datos. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos datos están representados dentro de una forma normal, de tal manera de que estos representan, digamos, un cierto porcentaje de los elementos que se encuentran, digamos, dentro de estos datos. Ya para ver mejor en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver, dice que si tenemos, por ejemplo, una media de k igual a 2, ya una desviación estándar media de donde k es igual a 2, entonces siempre se va a encontrar por lo menos el 75% de los datos, ¿ya? Si nos fijamos acá en la gráfica, acá nos indica si la media es menos 2 por la desviación estándar, ¿ya? O sea, de acá la desviación estándar hacia este lado es 2 veces menos, ¿ya? O sea, hacia atrás, y de la media es 2 veces más la desviación estándar. Entonces nos dice que el 75% de los datos se van a encontrar dentro de esa distribución, ¿ya? O sea, la mayoría de los datos se van a encontrar dentro de esta distribución. Entonces, el teorema de Chebyshev nos ayuda a ver en qué porcentaje se va a encontrar dependiendo de las veces que nosotros nos desviemos de la media, ¿ya? Tanto hacia la izquierda y hacia la derecha. Ya generalmente la media siempre, como dice media, ¿no? Entonces la media se encuentra en el medio de los datos. Entonces, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a un lado o al otro lado de la media? ¿Ya? En ese intervalo que se tiene. Luego tenemos también que identificar que el Chebyshev es una regla empírica, ¿ya? Si bien es una variable distribuida, si una variable está distribuida normalmente, ¿ya? O sea, tiene esta forma, ya haciendo la distribución de las frecuencias tiene esta forma, es una forma normal, la cual por lo menos aproximadamente el 68% de los datos o a menos de 2 desviaciones estándar de la media hay aproximadamente el 95% de los datos. O sea, la mayoría de los datos, ya, la mayoría de los datos se encuentran en este intervalo, ya en la mitad de la media. Ya, a ver, un momentito.
Ya, entonces tenemos, ¿no? Ese porcentaje. Ya, y a medida que se va separando de la media, ya, a medida que se va separando, entonces el porcentaje de datos que se tiene va acrecentándose más, ¿ya? Por ejemplo, acá en el extremo tenemos, ¿no? Que es 99.7, 95, 68 y así, ¿ya? Entonces, a medida que se va separando según el porcentaje o el valor de K, entonces la desviación estándar va acrecentándose y el porcentaje de valores que se encuentran dentro de ese intervalo, entonces va a aumentar, ¿ya? Entonces, esa es una de las características que tiene el teorema de Chebyshev. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar. Ya, entonces, tenemos que el teorema de Chebyshev es un porcentaje que se calcula a partir de esta fórmula, tomando en cuenta de las K veces que se encuentra separada de la desviación estándar. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo, ya utilizando ya nuestra fórmula. Supongamos que tenemos las calificaciones de los exámenes parciales por 100 estudiantes universitarios en un curso de estadísticas, ¿no? Para negocios tenían una media de 70, ¿ya? Entonces, nuestro primer dato que vamos a tomar en cuenta es la media, ¿ya? Tenemos la media y una desviación estándar de 5. Esos son los datos que nosotros necesitamos, digamos, para saber, ¿ya? Aparte de la cantidad de estudiantes que se tienen, entonces tenemos la media y también tenemos la desviación estándar. Nosotros podemos calcular eso, ¿no? Pero en este caso, para agilizar un poco, entonces ya tenemos los datos, ¿ya? De la media y también de la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuántos alumnos obtuvieron una calificación de entre 60 y 80 en los exámenes? Ya, como estamos hablando de las calificaciones, entonces tenemos que saber cuántos estudiantes obtuvieron entre 60 y 80, ¿ya? Sabemos que la media es de 70, ¿ya? Y las desviaciones estándares de 5. Entonces, por tal motivo, nosotros, viendo en las gráficas, ya acá en la gráfica, a ver, esto. Por ejemplo, acá en la gráfica, acá vemos, ¿no ven? Que la media, a partir de la media tenemos X menos K veces la desviación estándar. ¿Ya? Y al otro lado tenemos X más K veces la desviación estándar. ¿Ya? En un lado está menos y al otro lado más, ¿no? Entonces, tanto a la izquierda y a la derecha. Entonces, acá tomamos en cuenta eso y tenemos esta fórmula donde decimos que está a partir de la media, ¿ya? La media se encuentra en el centro, ¿ya? Los 70 se encuentran en el centro. Entonces, a un lado tenemos lo que serían los 60 y al otro lado tenemos lo que sería el 80, ¿ya? Haciendo los cálculos, ¿ya? Se encuentra de que K vale igual a 2, ¿ya? K es igual a 2, ¿ya? Tanto a la izquierda como a la derecha sabemos que K va a ser igual a 2. Entonces, reemplazando acá en nuestra fórmula, ya en nuestra formulita, 1 menos 1 sobre K, que es igual a 2 al cuadrado, K igual al cuadrado, nos sale como resultado el 75, 0.75. Entonces, sabemos que 0.75 equivale al 75% de los datos. Entonces, el 75% de los datos, ya, o el 75% de estudiantes han obtenido una calificación entre 60 y 80, ¿ya? Entonces, el teorema de Chebyshev nos ayuda a hacer ese cálculo, ya, a calcular cuánto porcentaje de los datos puede ocurrir dentro de este intervalo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el teorema de Chebyshev, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, digamos, ¿no? El cálculo. Y ahí es sencillito, solamente es utilizar esta formulita, tomando en cuenta las gráficas que hemos dicho, ¿no? Se encuentra a un lado, al medio se encuentra la media y las desviaciones estándar a los dos lados. ¿Ya cuántas veces está repitiéndose? Entonces, se cambia y calculamos el porcentaje. Entonces, por tanto, podemos definir de que tenemos que un 75% de los estudiantes como mínimo debió obtener la calificación entre 60 y 80. ¿Ya? Entonces ya sabemos ese dato, ¿ya? De cuánto, de toda nuestra distribución, entonces cuántos se encuentran, digamos, en ese límite.
Ahora, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, ¿cuántos alumnos obtuvieron la calificación entre 58 y 82? Entonces estamos acortando más el rango, ¿no? Ya acá estamos entre 58 y 82, estamos ampliando un poco más el rango de nuestra medida, ya de nuestros estudiantes. Queremos saber en este rango un poco más amplio, ¿cuál va a ser? Ya sabemos que la media es de 70 y la desviación estándar es de 5. ¿Ya? Entonces, haciendo los cálculos, despejando de nuestra gráfica, ya acá tenemos la gráfica, ¿no? Acá tenemos la gráfica. De cualquiera de estos dos podemos hacer el cálculo, no interesa, porque generalmente siempre está al medio. Como tiene que haber una desviación k veces de cada uno de los lados, ¿ya? Entonces k tiene que ser igual siempre, ¿ya? Es el valor de 2 en este caso. Entonces estamos indicando de que la media es más 2 veces, en este caso, k veces la desviación estándar y kx media es menos 2 veces la desviación estándar. Ya, entonces teniendo eso en cuenta, entonces nosotros hacemos otra vuelta los cálculos y sacamos que es menos 2.2 o 2.4. Ya, siempre va a ser igual a ambos lados. Ya, entonces por tal motivo es 2.4. Tomamos el valor positivo, siempre positivo. Ya podemos tomar el negativo también, como está elevado al cuadrado no va a haber mucho problema, pero siempre tiene que ser positivo. Ya dice valor, K es interpretado como un valor 1, de 1 hacia cualquier valor, pero que sea positivo. ¿No? Entonces, de ahí podemos obtener que es 1 menos 1 sobre K, que sería 2.4 al cuadrado. Hacemos los cálculos y nos sale 82.7. Entonces, en este intervalo de 58 hasta 82, existe 82.7% de los estudiantes obtuvieron esas calificaciones. Entonces, fíjense, esa es la desviación que se puede tomar, ¿no? Entre el 75% y el 82% de los estudiantes. Ya, si tuvieran alguna consulta, ¿está ahí? Ya. Entonces, espero que esté claro. Ya, entonces, a ver, vamos a ver este otro ejemplo. Ya. Ya, entonces dice, el ingreso medio de un grupo de observaciones de una muestra de 500 pesos. La desviación estándar es de 40, de acuerdo al teorema de Chebyshev. Por lo menos, ¿qué porcentaje de ingresos se encontrará entre 40 y 600 pesos? Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Dice de una muestra, ya el ingreso medio. Entonces, esta es la media. ¿Ya? Y la desviación estándar estaría dada por 40. Utilizando la formulita que ya hemos visto, ¿no? Tanto a la izquierda a la derecha, entonces nos indica qué valor debe tener ya cada uno de los elementos a la izquierda o a la derecha. Ya, en este caso, para que tenga 400 y 600 pesos. Ya se encuentra entre 400 y 600. Entonces ya tenemos nosotros este valor de 400 y 600 y sabemos que de 500 hasta el otro lado tendríamos 100, ¿no ve? De 500 se encuentra en el medio, acá en el medio se encuentra 500, hacia 400 hay 100 de diferencia y hacia 600 es 100 también de diferencia. Entonces ese diríamos sería el valor. Ya, entonces más o menos 2, tomando la desviación estándar, tendríamos que tendría 580 y 420.
Ahora, si manejamos una desviación estándar de 2.5, ¿cuánto tendríamos? De 2.5 tendríamos una desviación de 600 y 400. Entonces, corresponde el valor de K a 2.5, ¿ya? Porque el problema nos dice, ¿no? Entre 400 y 600. Acá está en 420 y 580, entonces todavía falta. Entonces, tomamos el otro valor, ¿ya? Pero despejando directamente, obtendríamos también directamente, ¿no? La fórmula utilizando lo que sería nuestra gráfica, tal como hemos hecho acá, ¿ya? Tenemos la media menos 2 veces la desviación. Podemos despejar K, porque tenemos la media y también tenemos la desviación, entonces solamente despejamos y vamos a obtener, digamos, el valor. ¿Ya? Entonces, de estas dos maneras se puede obtener y obtenemos, digamos, ¿no? ¿Cuánto va a ser el valor según, de acuerdo al teorema de Chebyshev, ya nos pide encontrar el ingreso medio. Entonces, el ingreso medio estaría entre esos porcentajes, ¿ya? Y el porcentaje de ingresos que se encuentre en este rango, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos también el teorema de Chebyshev. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando ahí. Les voy a mandar ahorita la tarea. Ya van a tener hasta mediodía para realizarla. Ya es solamente un ejercicio. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra consulta, entonces nos estaríamos viendo.